pero usted tiene la oportunidad de ingresar al arca de Dios, que se llama la verdad presente, que es Jesucristo. Y ahí Dios te dice: año 2023, aprenderás a mirarme a mí, a mirar mi mano, a mirar mi misericordia. No te despegues de la mano de Dios. El apóstol Pedro hace este anuncio que me parece muy propicio en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, diciendo lo siguiente: yo no voy a dejarles de recordar a todos ustedes continuamente, quiero estarlo anunciando, diciendo, hasta que se convierta en un sello en nuestro corazón, esto que el apóstol Pedro nos tiene que decir. Aunque vosotros lo sepáis y podamos estar confirmados. Esta palabra confirmados significa que usted ya está convencido totalmente de que Jesucristo es la verdad presente en todos los tiempos. Vamos a estar disertando en estos minutos este tema, esta temática que se llama la verdad presente. La verdad presente. Para mí personalmente fue muy especial esta palabra verdad presente. Creería yo que es el único texto bíblico que se habla de la verdad presente. En Hebreos, específicamente en el capítulo 13 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Más que nunca, preciosa iglesia, y sobre todo ahora que pasamos a un año, yo siempre reitero esta parte, y no es con el interés de amedrentar, ese no es mi interés, pero sí de saber la realidad de este mundo, de este globo terráqueo, de todo lo que sucede, y saber que por causa del pecado, porque el pecado es un engendro que usted y yo tenemos, y yo podría concluir que el pecado como que corre en nuestro sistema sanguíneo. Nosotros tenemos un mapa genético. Y cuando uno estudia genética, sabemos que el ser humano hereda mucho de los ancestros. Pero el primer hombre en pecar en esta tierra fue Adán. La palabra pecado, que es la palabra armatía, significa desobedecer la voz de Dios. Eso significa pecado, desobedecer. Dios dijo no coman, ¿y qué hizo el hombre? Comió. Es decir, hizo lo contrario. Y atención, para que usted aprenda esto: siempre que usted le oiga esa palabra pecado, la palabra pecado tiene tres significados. Uno, errar en el blanco. Por eso el ser humano tiene tantos desaciertos. Por eso el ser humano vive en indecisiones, en incertidumbres continuas. Una de las canciones que más me gustaba, a mí me gustó coleccionar música y sobre todo salsa. Y a mí había una agrupación que me gustaba mucho, que eran los hermanos Lebrón. Y créalo, yo me apasionaba escuchando a los hermanos Lebrón. Y me gustaba bailar esa música de los hermanos Lebrón. Hay una canción que es una realidad.
Comienza diciendo, al despertar todos los días. ¿Usted sabe cuál es, no? Y después dice, por cada risa está precedido de 10 lágrimas. Es decir, que cuando hay una risa, 10 lágrimas han marcado la vida de ese hombre. Es decir, que son más las tristezas, desafortunadamente es así, que las alegrías. Nosotros pensamos que alegría es tener dinero, vivir bien económicamente, cómodamente, pero hay una cantidad de cosas que el hombre, por mucho dinero que tenga, su corazón está lleno de vacíos, de incertidumbre, de insatisfacciones. Y esa es la primera causa del pecado, errar en el blanco. Atención, es como si usted apuntara y su dirección fuera a otro lugar. Pero el segundo significado de la palabra pecado o armatía significa contradecir. Atención, la ley de la contradicción. Por eso es que cuando a usted o a mí nos dan una orden, como que nos fastidia que nos den órdenes. A nadie le gusta obedecer, no es fácil. Yo no sé aquí cuántos me ponen, yo soy feliz obedeciendo. Eso es una gran mentira. Cuando uno es papá y tiene hijos, ¿usted no ha visto que los hijos llegan a una etapa que como que le quieren llevar la contraria? Entonces los hijos en su edad de pubertad, de adolescencia, comienzan a decir, la peor enemiga es mi mamá. Mi mamá no me comprende. Mi mamá no me quiere. Y claro, la jovencita o el jovencito, pues por eso busca otras compañías, porque la amiguita sí le entiende. Pero papá y mamá, como dan una orden, a uno no le gusta que le digan eso. Y eso es natural en el ser humano. Yo quiero decirles esto. Una de las cosas que yo luché en la vida personalmente, y creo que me hago un poquito más atrás por ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí. Fue con la rebeldía. Porque hay muchas cosas que alimentan la rebeldía. Es decir, hay cosas en este mundo que te están alimentando la rebeldía, contradecir, la ley de la contradicción. Por eso Pablo dice, hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Porque encuentro en mí una ley contraria que se contradice contra la ley de Dios. Y yo me acuerdo cuando estaba muchacho, comencé a trabajar, y el dueño de ese establecimiento, pues claro, como tenía una mentalidad contraria al gobierno, contrariado a la política, contrariado a tantas cosas, ley de la contrariedad. Entonces yo decía, a mí no me gusta que nadie me mande. Me acuerdo que ese señor me dijo, yo le llevaba la contraria en todo. Entonces una vez hasta me sacó me mostró un revólver. Si no fuera porque ya Dios me cambió hace rato, te hubiera pegado uno. Así me dijo, porque vos haces todo lo contrario. Y cuando yo ingreso a la iglesia, cuando Dios toca mi vida, con lo que más luché fue con la ley de la contrariedad, porque mis pastores me decían una cosa y yo quería hacer lo otro. Y ahora entendí por qué la rebeldía no hace parte con la naturaleza de Dios. Entonces obedecer cuesta. Y entiendo por qué en Hebreos Jesús dice, aprendió obediencia. Es decir, que Jesús recopila la naturaleza suya y la naturaleza mía, que ese era el objetivo de Jesús. Ser humano, para entender al ser humano, para entenderte a ti, para entenderme a mí. Y una de las cosas es que Jesús
se despoja. Eso se le llama kenosis en el concepto teológico. Kenosis significa despojamiento de toda divinidad para hacerse hombre, para hacerse tú y para hacerse yo. Por allá en Hebreos 5 dice que él aprendió la obediencia. ¿Por qué dice que aprendió la obediencia? ¿No debería más bien decir la Biblia fue obediente? Dice aprendió la obediencia. Entonces la ley de la contrariedad. Y présteme atención a esto. Entre más pasa el tiempo, el pecado se hace más grave, se acentúa más en el ser humano. Y lo tercero, atención, el significado de pecado es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia de Dios. Eso es para que usted y yo lo tengamos presente. Entonces, voy a hacer un análisis suyo y un análisis mío. Y dándome en cuenta con esto, es que yo como ser humano soy un hombre muy complejo, entendible, no puedo entenderme, menos me van a entender otros, lleno de contrariedades, pero también lleno de oscuridad. Y por eso es que usted va a ver que en el libro de Efesios 5:8 dice que nosotros éramos, no que estábamos, sino que éramos tinieblas. ¿Y usted sabe qué significa eso? Léalo ahí en la Biblia. Libro de Efesios 5:8. Y usted me puede mostrar todos los títulos. Usted me puede mostrar todos los trofeos ganados en esta tierra. Usted me puede mostrar todas sus honras. Pero usted y yo, sin Dios, sin Cristo, éramos, no que estábamos, sino éramos tinieblas. Pero después dice, pero ahora somos luz en el Señor. Mire, atención a esto. Estoy hablando de todos los seres humanos, de todos, por más líder religioso, por más persona que se crea buena, su naturaleza, mi naturaleza era tinieblas. Tinieblas. Y usted me puede mostrar todos los honores, o yo te puedo mostrar todos los logros, pero eso no vale nada. Y atención, hazte esta pregunta: cuando te presentes delante de Dios, ¿usted le va a mostrar todo eso que ha logrado en esta tierra? Sus logros, que no es malo. Tener metas no es malo, no es nocivo, es bueno, porque eso hace parte de nuestros retos. Tus éxitos. Pero acuérdate que el vivir en tinieblas simplemente es una demostración de cómo yo pienso, cómo hablo, cómo camino, cómo soy. Y hay una cosa, quiero decirles esto: no es la religión que transforma a una persona, sino la persona más hermosa y más especial que ha venido a esta tierra, que se llama el Señor Jesucristo. Y voy a decir esta parte. Nosotros estamos celebrando cada año, antes de acabarse un año, el concepto de Navidad. ¿Usted sabe qué significa Navidad? La palabra Navidad es natividad, que en su original, en su semántica original, significa un nacimiento que da vida. Atención, un nacimiento que da vida. Eso significa Navidad, natividad. Y por eso usted va a ver por allá en Mateo capítulo 4 verso 23, el pueblo estaba asentado en oscuridad. ¿Por qué? Porque éramos tinieblas. Y se lo voy a decir así en la cara, sin ánimo de ofenderle, pero todos, el 100%, incluyéndome a mí, los que están aquí, usted era tinieblas. Pero pastor, yo no era malo, era tinieblas.
Porque si usted no es tiniebla, Jesús no tenía necesidad de venir a esta tierra. Con uno que fuera luz, es como si Dios dijera: si uno pudo, los demás también pueden. Pero como Dios vio la incapacidad del hombre para poder lograr la gracia de Dios, tuvo que enviar a alguien de la Trinidad. Siendo Jesús Dios, se encarna en el hombre. Y esa palabra encarnar significa también despojarse de la divinidad para sentir lo que tú sientes y para sentir lo que yo siento, para vivir lo que tú vives y para vivir lo que yo vivo. Y por eso es que Jesús hubo unas palabras antes de morir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y usted vio en Jesús agobio. A Jesús lo traicionaron los hermanos, a Jesús le dieron la espalda, sintió el dolor de la traición, sintió el dolor de tantas cosas. Usted sabe por qué Jesús ahogadamente dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque la tragedia más grande que Jesús vivió fuera, bueno, que lo traicionaron los hermanos, que vivió esto, pero el dolor más grande que Jesús pudo vivir por primera vez en la eternidad, estando en una cruz, cuando Él toma el pecado suyo y mío y lo carga en su cuerpo, siente el vacío de la ausencia de Dios. Nunca había sentido eso. Y cuando Jesús siente lo que usted siente, lo que vive, dije: Dios mío, ¿cómo puede Gina vivir así? ¿Cómo puede Marisol vivir así sin mí? Ahora entiendo por qué la necesidad de yo venir a esta tierra. Y por eso Jesús se convierte en el único remedio, atención, en la única verdad, en el único camino que el hombre puede salvaguardarse. Para mí es muy triste ver cantidad de iglesias peleándose, diciendo esto. Présteme atención a lo que voy a decir. Estoy hablando de las iglesias, que la Navidad es del diablo, que la Navidad tiene un origen pagano. Mire, si usted me habla a mí de orígenes, yo he estudiado históricamente cómo se originó todo eso. Yo lo sé. Yo sé, usted me pone a hablar de los solsticios, del emperador que establece la adoración al sol, que se ponen a pelear que Jesús no nació un 25, un 24 de diciembre, y me sacan toda hasta libros han sacado. Yo los he leído también, y yo sé que ese origen es real. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hay otros que comienzan a decir, que estoy hablando del cuerpo de Cristo, de muchos, diciendo: no, que yo no quiero volver a la iglesia tradicional porque eso es romano. Pero es peor esto. Actualmente, cantidades de países están prohibiendo que Navidad se le dé honor a Jesucristo. Cantidades de países ya comenzaron a decir: usted tiene que decir felices fiestas y no feliz Navidad. Usted sabía que Uruguay prohibieron la Navidad desde el año 1940. Usted sabía que Uruguay es uno de los primeros países latinoamericanos y donde hay mucha dureza de corazón, siendo un país latino. Corea del Norte, usted no puede nombrar la palabra Navidad, pero es que esto se ha ido multiplicando cada vez más. En otros se ha prohibido que Jesús sea el autor de la Navidad, sabiendo que la palabra Navidad se hace honor, no importa que sea religiosamente, pero el mundo occidental se hace honor al nacimiento de Jesús, el nacimiento que da vida. Y Jesús habló de un nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver la gloria de Dios. Y si alguno está en Cristo, una nueva especie, criatura es. Las cosas viejas,
los desaciertos de la vida, las incertidumbres, esa vida de tinieblas. El pueblo estaba asentado en tinieblas, pero luz le resplandeció cuando Jesús nació. Es cierto que en este tiempo brillan millones de luces. Yo me maravillé de ir a Ciudad Navidad. Qué hermoso, lindísimo, y se lo recomiendo. Bueno, no estoy haciendo propaganda, porque son coloridos lindísimos. Pero yo entre mí reflexionaba y decía, la luz más importante es la transformación suya y mía a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque pasa esto. Venga, Zuli, un momento. Usted me va a hacer el papel de Jesús. Una luz, la verdadera luz. Jesús dijo, Él es la luz del mundo. Jesús. ¿Ok? El resto, 100% ¿qué? Tinieblas. Gina, ¿eras tinieblas? Sí. ¿Tú eras tinieblas? ¿Y tú, Ofelia? Sí. ¿Y tú, Marisol? ¿Y tú? ¿Sí? Con la explicación que estoy dando creo que queda claro. Pero usted entra el conflicto. No, pero es que yo no mato, yo no robo. Pero atención, esta es la luz, la fuente, la luz. Venga Marisol. Viene y tóquela. Wow. Mire, atención. Resplandeció una lucecita. ¿Ok? Y por eso la Biblia dice que la Biblia en Filipenses dice que somos luminares. Y es como una estrella. Y por eso la Biblia hace referencia a que el universo que es tan oscuro, las estrellas son las que alumbran, y cada estrella representa a usted y represento yo. No sé si usted ha oído sobre los agujeros negros. ¿Usted sabe que los agujeros negros se tragan las estrellas débiles que están muriéndose? Y por eso este mundo es tan fatal, por este mundo es tan atractivo. Porque una de las cosas que quiere acabar primeramente es con el nombre de Jesús, con lo sagrado, todo lo que represente principios de Dios que te da vida continuamente, bienestar, el diablo lo quiere acabar. Otra luz, ¿quién se quiere unir a esta luz? Venga, mi hermana, péguese ahí. Y cuando se toca, wow, otra luz. Venga, mi hermano, venga, una jovencita, eso. ¿Eras tinieblas? Claro que sí, diga que sí. Sí, señor. Ahora, préndase ahí. Ella obedece. ¿Ya? A ver, venga, mi hermano, ¿ustedes son familia? ¿Sí? Vengan ambos, cogidos de la mano, eso. Y préndase ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se ilumina. Wow, Dios. Y diga conmigo, luz significa diferencia. Hablan diferente, piensan diferente, caminan diferente, viven diferente. Digan conmigo, no son religiosos. Ellos tienen la vida del que nació en un pesebre. Las tinieblas estaban asentadas, pero luz les resplandeció a ellos, como también te resplandece a ti. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Entonces ahora se ha estado promulgando muchísimo todo lo que es contrariar la Biblia, contrariar a Jesús. Y por eso muchos países han comenzado a sacar leyes en contra de todo lo que represente familia. ¿Cómo es posible que hace poco en el Congreso se estaba pensando en que los niños a los 5 años tomaran la decisión de escoger su sexo? En nuestro gobierno en Colombia. Y yo no voy a hablar más del gobierno en Colombia, sino eso ya se vive en Canadá.
Ya en Holanda, ustedes lo vivieron en el Mundial, las protestas, que ya está la parte deportiva se está involucrando, cantidades de conceptos antagónicos a los principios. Yo quiero recordarles, la pregunta es, ¿recordar qué? Bueno, vamos a ver qué. Para que ustedes estén firmes en la vocación y elección, pero dice aquí, siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿En cuál? Me gusta ese término, la verdad continua presente. Atención, continua presente. En otras palabras, Jesús no puede pasar de moda. Se está diciendo que la Biblia es un libro obsoleto, que ahorita los jóvenes tienen otros pensamientos y que no encaja en la mentalidad de los jóvenes. Que hay que cambiar los términos, porque no encaja. Y le voy a decir esto, cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y a mí la Biblia me dice que no es Dios adaptándose a las culturas, sino que nosotros en los tiempos, en las generaciones, se tienen que adaptar a los principios de Dios. Si la Biblia dice, honra a padre y madre para que te vaya bien y tenga largas vidas, eso es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que sucedió con el diluvio, porque es que el diluvio es simplemente el reflejo, dice que se colmó de corrupción. Vaya un momento por favor al libro de Génesis, capítulo 6. Mírate esto tan especial. Libro de Génesis. Dice que comenzaron a multiplicarse los hombres, comenzaron a nacer hijos e hijas. Y en el verso 9 hay un personaje diferencial. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Esa palabra me gusta mucho. Noé caminó con Dios. Pero la tierra estaba corrompida, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Intolerancia, violencia extrema, maldad extrema, porque toda carne se había corrompido en su camino en esta tierra. Y Dios le dice a Noé, decidido poner fin. Y después dice, voy a mandar a hacer un arca, y yo quiero que entiendas, el arca es el prototipo de Jesús, que todo aquel que entre en el arca será salvo. La gente no quiso ir, la gente se le hablaba, le predicaba, el mismo Noé les hablaba, entren, porque es que el arca no fue hecha para Noé, el arca fue hecha para todo aquel que quisiera escuchar. Pero quiero decirles, solamente 8 fueron salvos, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y después dice aquí, y que esta es la parte que más me llama la atención. Verso 16, para no consumir mucho el tiempo que me queda. Verso 16 es la parte que más me llama la atención. Noé hizo un arca, pero con una sola ventana. ¿Una qué? Una sola ventana. La pregunta es, ¿la ventana miraba hacia el horizonte o miraba verticalmente? Hacia arriba. Usted se puede imaginar, el arca de Noé estaba herméticamente cerrada. No lo podemos poner como un barco normal, que podían allí verlas. No, estaba herméticamente cerrada. Y Dios le dice a Noé, vas a hacer un arca con una ventana que mire verticalmente. Y eso tiene un mensaje profético. Y el mensaje profético es esto. En tiempos finales, porque ya estos eran tiempos finales, donde la corrupción se ha colmado, y es que la corrupción moral, la corrupción familiar,
la corrupción se volvió una pandemia imparable. Ya no se puede hacer nada para este mundo y solamente la esperanza está en la iglesia. Y no es porque nosotros seamos más, no, es porque Jesús formó la iglesia con un objetivo y toda persona está llamada para ser parte de la iglesia. Pero Dios dijo esto: harás una ventana vertical para que no mires los quejidos de la gente cuando esté muriendo, los aullidos, sálvame. No, en momento de tormenta me vas a mirar a mí, que yo soy tu sustento, que yo soy tu sanador, que yo soy tu fortaleza. Y quiero decirles a todos, yo no sé cuántos pueden levantar la mano. Año 2023. El pronóstico, que no es muy agradable, digo dentro del campo económico, porque ya entramos en la estanflación, que es peor que la inflación. Si usted supiera cómo está la economía en los Estados Unidos, si usted supiera en este momento, ustedes saben que la cantidad de pastores en Estados Unidos se están divorciando. Usted sabe que la crisis moral está tomando auge en los Estados Unidos. Usted sabía que se está encareciendo todo y me he encontrado cantidad de gente viniéndose de Estados Unidos a vivir aquí en Latinoamérica, especialmente Colombia. ¿Usted sabe cómo está España? ¿Usted sabe cómo está la moralidad en Holanda, en los Países Bajos? Usted sabe que lo que está pasando en los colegios en los Estados Unidos, donde a los padres les da miedo mandar a sus hijos allá. Año 2023. El mundo sí va a sufrir un colapso muy fuerte, pero usted tiene la oportunidad de ingresar al arca de Dios, que se llama la verdad presente, que es Jesucristo. Y vuelvo a repetirlo, présteme atención. Y yo no sé cuántos pueden decir: yo quiero ingresar al arca. Y ahí Dios te dice: año 2023, aprenderás a mirarme a mí, a mirar mi mano, a mirar mi misericordia. No te despegues de la mano de Dios, no te despegues de la mano de Él. Dios se encargará de guardarte, de protegerte, de bendecirte. Tu bendición no está en la economía que se está viviendo. Si usted supiera lo que está sucediendo detrás de todas estas guerras, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando China con Taiwán. He tenido la oportunidad de leer continuamente, me gusta escuchar, leer, escudriñar todo lo que pasa en el mundo. Como buen escatólogo, yo me puedo llamar escatólogo porque me gusta estudiar la escatología, que es los tiempos finales, el estudio de los tiempos finales. Entonces he podido discernir, y cuando Dios me dice año 2023, es el tiempo de comenzar a entrar en el arca de Dios, y el arca es Jesús, la verdad presente. Hoy en día se están hablando de verdades relativas. Usted sabe que son verdades relativas, cada uno tiene su propia verdad y se quiere desprestigiar la verdadera verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la vida de Dios. Y termino diciendo lo siguiente aquí en Génesis, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento, y esta es la palabra para subrayar, conocimiento, es la palabra griega ginosko, significa conocer muy bien, milimétricamente. Es decir, muchos hablan de Dios pero no conocen a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y esta palabra ginosko significa entrañablemente, conocer entrañablemente. Y aquí sigue diciendo que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Para qué te llamó Dios?
¿Para que vivas mal? No. ¿Para su gloria? Y para que usted y yo lleguemos a eso, nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, con el fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina y puedan huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia o bajos deseos. La concupiscencia es la palabra misma pecado. El deseo a contrariar a Dios. Por ejemplo, Dios dice no mientas y mentimos. Dios dice no hagas esto y lo hacemos. Esa es la ley de la contrariedad. Y después dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo vamos a comenzar a añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio la paciencia, y la paciencia la piedad, y a la piedad el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas abundan en ti y en mí, ustedes no van a estar ociosos y no van a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene o el que carece de estas cosas, primero tiene la vista muy corta, es ciego y olvida fácilmente la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, los hermanos, tanto más procuren hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y ahorita sí dice el 12, por esto yo nunca les voy a dejar de recordar estas cosas, para que ustedes siempre estén confirmados en la verdad presente. La verdad presente es que Jesús está vivo y que usted y yo tenemos todos los privilegios para vivir bien, para tener un buen hogar, para tener una buena empresa. Atención a esto, usted que es empresario, las cosas no van a estar fáciles, pero si usted se pega en la mano de Dios, Él siempre va a sostener su mano. Nunca te va a faltar nada. Aquellos que son comerciantes, aquellos que tienen sus trabajos, ¿cuántos dicen, Señor, mi trabajo es gracia de Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, lo que mis finanzas, ahora entiendo que no es por lo que yo he logrado, sino por ti, Señor? ¿Cuántos lo pueden decir? Última recomendación, lo voy a hacer personalmente. Comienzo desde el 1 de enero nuevamente a tener una ardua labor de estudiar la Biblia, toda la Biblia, porque este es el tiempo más necesario, leer toda la Biblia, porque dice que a través de las promesas nos ha dado grandiosas promesas, ya, o más bien nos ha dado grandiosas promesas para ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos pueden decir, Señor, este año como nunca quiero amar la palabra de Dios, quiero que tú me hables, alimentar la oración, apegarme a ti?